Sí, 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 estoy grabando. El ejercicio nos pide corregir la dosificación que hemos encontrado, tomando en cuenta la humedad y el porcentaje de absorción de los agregados. Nos fijamos en lo anterior, en lo que hemos determinado. Vemos que los agregados, tanto grueso como fino, a través del método, están en estado seco, lo cual es imposible en obra. Incluso en un laboratorio, nunca van a estar totalmente secos. Entonces, por eso siempre, antes de utilizar una dosificación, hay que corregirla. Corregir por humedades y corregir por absorción. Siempre, antes de utilizar la dosificación. Entonces, los datos son los siguientes. Tenemos la dosificación que hemos determinado en el ejercicio anterior. Hemos hecho los ensayos de humedades, que también sabemos hacerlos. Hemos hecho los ensayos de absorción, sabemos hacerlos. Y tenemos ahí los resultados. El porcentaje de humedad del agregado grueso es 2,5, porcentaje de humedad del fino es 4,8, porcentaje de absorción del grueso es 4,2, porcentaje de absorción del fino es 2,1. Entonces, el primer paso es corregir los agregados por humedad. Nosotros anteriormente supusimos que todo estaba seco, pero al existir humedad, esto está significando que sí hay agua, por más pequeñita que sea la humedad. Toda cantidad de humedad se tiene que corregir, toda, por más pequeñita que haya. Pregunta de examen, incluso recuerdo que les preguntaba, ¿qué sucede cuando el porcentaje de humedad es menor que el porcentaje de absorción? ¿Se debe corregir la humedad? ¿Verdadero o falso? Obvio, siempre, siempre. Si hay humedad, se debe corregir. Entonces el método indica que la cantidad de agua en los agregados debe ser reemplazada por más agregados. Entonces, primeramente, tenemos la fórmula de porcentaje de humedad, ¿no? Peso húmedo menos peso seco sobre peso seco. Entonces, el peso húmedo menos el peso seco, ¿qué nos está dando? El peso del agua. Y el método nos dice que toda agua, es decir, que todo el peso que nos salga de agua, lo tenemos que aumentar en más agregado. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a corregir. Por ejemplo, el agregado grueso, acá está. Lo que yo quiero determinar es la cantidad de agua, peso del agua que está teniendo mi agregado. Entonces, porcentaje de humedad lo tengo porque es dato de laboratorio. El peso seco lo tengo porque es lo que me determinó el código. Y ahí está. Entonces, el peso o el porcentaje de humedad del grueso es 2,5 dividido entre 100 para que se expresen decimales. El porcentaje de humedad del fino es 4,8 dividido entre 100 para que se expresen decimales. Y acá tenemos peso del agua en el agregado grueso y peso del agua en el agregado fino. Bueno, este de acá es fino. Acá está mal, ¿no? Ahí debería decir fino. Entonces, esto de acá lo tenemos que sumar. Entonces, vamos a corregir. Agregado grueso corregido, agregado fino corregido. Entonces, a lo que teníamos originalmente, nosotros determinamos que de todo ese total, 27,75 kilos eran agua. Es decir, que eso lo vamos a sumar. Le estamos adicionando más agregado. Y lo mismo para el fino. Determinamos que del total, 41,136 eran agua. Lo sumamos. Y acá tenemos los corregidos. Entonces el agregado grueso corregido es 1137,75. El agregado fino corregido es 898,136. Entonces se aplica lo que dice acá. Toda cantidad de agua en los agregados debemos reemplazarla por más agregado. Listo. Ahora corregimos el agua. Primeramente corregimos los agregados por humedad. Porque nosotros dijimos que estaban secos, pero no era verdad. Entonces teníamos que corregirlo por humedad. Ahora vamos a corregir el agua. ¿Por qué? Porque nuestros agregados tienen absorción. Nosotros vimos que si tienen absorción van a absorber agua, van a restar agua en la mezcla, entonces esta agua tiene que ser corregida. ¿Qué se hace? Hacemos una resta primeramente. Restamos el porcentaje de humedad con el porcentaje de absorción. El porcentaje de humedad del grueso es 2,5, el porcentaje de absorción del grueso es 4,2,
La diferencia entre ambos nos da 1,7. Entonces, me acuerdo que en el laboratorio incluso les mostré una tablita y les puse, de acá para acá es negativo, de ahí para allá es positivo. Y aquí es donde se aplica eso. ¿Qué pasa si el porcentaje de humedad es más grande que el porcentaje de absorción? Es decir, que tengo agua en exceso. ¿Qué pasa si por el contrario el porcentaje de absorción es mayor que el porcentaje de humedad? Significa que va a absorber agua, va a chupar agua. Entonces, si ustedes quieren mecanizarse, humedad menos absorción. Si es negativo, resta agua. Si es positivo, adiciona agua. Ahí está. Esto está, en este caso está restando agua, el grueso. Y el fino hacemos lo mismo, porcentaje de humedad menos porcentaje de absorción. El fino está añadiendo agua. Entonces, esto es lo que tenemos que corregir. Y eso es lo que vamos a hacer acá. La cantidad de agua original era 166, que es la que tenemos ahí arriba. Ahora, del análisis de humedades y absorción del agregado grueso, hemos determinado que 1,5% resta agua. Entonces, el agua que se está restando, yo la tengo que aumentar, porque mi agregado la está quitando. Entonces yo tengo que reponerla. Por eso acá positivo. 1,7 dividido entre 100 del agregado grueso, 1100 del original, sí. No del corregido, del original. 1110. Y acá del agregado fino hemos visto del análisis que está adicionando agua. Entonces al estar adicionando, yo tengo que quitarla, de tal manera que se mantenga el equilibrio. Entonces 2,7 dividido entre 100 para que estén decimales y por la cantidad de fino. Entonces de esa manera corregimos el agua y vemos que varía un poquito. El agua corregida es 162 kilogramos. Y acá tenemos la receta o la dosificación corregida. El agua 162, cemento 287. El grueso y el fino están los que hemos determinado acá corregidos, pero ahora ya no están en estado seco, sino que ya estamos tomando en cuenta la humedad que posee. Entonces es esta la dosificación que nosotros tenemos que usar en obra, no la anterior. La anterior es ideal, tomando en cuenta que está seco. Siempre van a haber humedades, entonces es esta la dosificación que se utiliza tanto en laboratorio como en obra.